Síganme, síganme que no los voy a defraudar. Síganme que no los voy a defraudar. Por Dios, síganme que no los voy a defraudar. El riojano, el turco, el de las patillas, el 2 veces presidente, emblema del neoliberalismo en el país. Romántico, carismático, el que jugó al básquet con los Globetrotters y posó con los Stones. Tan pero tan carismático que se hizo amigo de Charly García y de Diego Maradona y hasta sedujo a una Miss Universo. Hay cosas, y perdón Katy, que hacen al erotismo del poder y que no se pueden contar. El que manejaba un Ferrari le vendió un reactor nuclear a un turco y vendía armas ilegales. Todos estos personajes confluyen en uno solo. Odiado por muchos, tratado de mufa por varios más, querido por algunos en la actualidad por haber contenido la hiperinflación de los 80. ¿Quién carajo fue Carlos Saúl Menem? Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Arranquemos! Ale, ¿dónde chota estás y por qué la pared está toda revocada de gris? ¡Estoy en Tailandia! ¡Sí! Bangkok más específicamente. ¿Por qué estoy en Bangkok? Porque básicamente hay un evento cripto muy grande y además hacemos una NERConf. Mi evento, la conferencia NERD. NERConf, NERConf, NERConf. Y síganos en Instagram. Pero bueno, mucha cháchara. Vamos a lo que nos compete. Carlos Saúl Menem. Saúl Menem y Mojibe Akil, 2 inmigrantes sirios musulmanes, tuvieron un niño de patillas tupidas el 2 de julio de 1930 en Anillaco, un pequeño pueblo en la provincia de La Rioja, bajo el sol del signo Cáncer. Dejo acá su carta astral para que las brujitas me cuenten qué es lo que ven. Saúl, su padre, emigró desde Siria hasta Argentina buscando un futuro mejor y trabajó en Argentina como vendedor ambulante. El hijo, si bien era sirio por ascendencia de sus padres, había nacido en Argentina y por eso se llamó Carlos, como muchos niños nacidos en esos años en los que Carlos Gardel era el sinónimo de lo argentino. Su segundo nombre fue Saúl como su padre. Y acá el primer dato es que en realidad su apellido original era Menehem. Bien asiático, ¿viste? Pero cuando la familia llegó a Argentina, lo anotaron sin la H, cosa que era muy común en esa época, tipo equivocarse con los nombres y apellidos de los inmigrantes. Desde temprana edad, Carlitos, como lo llamaremos desde ahora, influenciado por la diversidad cultural de su entorno, mostró interés en la política y la religión, haciendo foco en el estudio de la religión musulmana, de la cual más tarde huiría para sumarse a las filas del catolicismo. Durante su juventud, Menem fue a la escuela secundaria en la ciudad de La Rioja, donde estudió en el Colegio Nacional de Montserrat. Siendo todavía un niño, tuvo que trabajar en la tienda que su padre tenía con su tío para hacerle frente a la crisis económica de la familia, cosa que pudo hacer sin abandonar la escuela. Su pasión, lo que lo tendría súper despierto, era el básquet. Sí, el básquet. Pero esto duraría relativamente poco porque en la secundaria ocurrió un hecho trascendental. La visita de Juan Domingo Perón a La Rioja. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio, el bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Dicho por él mismo, en ese momento Carlos descubrió su vocación y lo que haría por el resto de su vida. Política. ¿Por qué? Porque cuando cumplió 18 años, Carlitos medía 1,60 m y se dio cuenta de que ya no le daba la altura como para ser jugador profesional de básquet, al menos en ese momento. Pero sí contaba con una enorme y gran carisma y una habilidad para convencer y ganarse hasta la confianza de los más desconfiados. Era un tipo comprador. Entonces dijo, más sí, ya no voy a vivir del básquet, mejor me dedico a hacer política. ¿Qué me conviene estudiar? Y después de pensarlo un poco, se anotó en la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Entre 1949 y 1955 vivió en esa ciudad y empezó a militar activamente en política, aunque en un principio
pese a la admiración que le generó conocer a la figura del general Perón, no se identificaba con el peronismo, ojo al piojo, sino más bien con un nacionalismo caudillista, federal y conservador, carajo mate retruco, fin. Era algo así como un rosista del siglo XX. Durante sus años universitarios, Carlitos repartía su tiempo entre las aulas de la UNC, los bares estudiantiles donde debatía y también las clases de historia argentina. Además, siempre estaba en contacto con su afinición por los deportes. Boxeaba, jugaba al básquet y también al fútbol. Todo con la misma pasión. Quizás soñando también con llegar a la selección de alguna de todas esas disciplinas. Si viste mi video de Perón, que si no lo viste te lo dejo acá abajo, link en bio, te acordarás que entre 1946 y 1955 el peronismo tuvo su primer mandato. Es dentro de este marco que en 1951 Carlitos tuvo otro encuentro con Perón, cuando ganó los Juegos Evita con el Club General Paz Juniors, y el premio se lo dio ni más ni menos que jugando con Evita. Siempre Menem estando en los lugares donde tenía que estar. Eso es innegable. Finalizado el campeonato, la gran fiesta de clausura. Es la misma fiesta en que desfilan los campeones de los primeros Juegos Panamericanos. El presidente de la Nación y Eva Perón entregan los premios a los campeones. Así viven ahora los niños de la nueva Argentina. Pero volviendo un poquito, ni bien se recibió de abogado en 1955, Carlos volvió a sus pagos para poner en marcha su vocación y su profesión. Ni bien volvió, le ofrecieron trabajar en la Fiscalía del Estado, pero él rechazó la oferta de trabajo, ya que se rumoreaba que el gobierno peronista iba a ser derrocado. Y él no quería quedar pegado con un gobierno que iba a terminar. Lo cierto es que se asentó en la ciudad de La Rioja y se propuso salir a cabalgar todos los días por los montes riojanos desde la madrugada. Cuando volvía, decía que había sostenido un encuentro místico, escúchate esta, con el espíritu de Facundo Quiroga. Espíritu que lo había bautizado como el nuevo tigre de los llanos. ¿Qué? Facundo Quiroga, el emblemático caudillo federal. Este personaje histórico, además de ser un líder provinciano, usaba unas pronunciadas patillas en su rostro que le bajaban hasta los cachetes. Es un montón, ¿no? Lo que pasa es que el Carlos, que profesaba la religión del Islam por herencia de sus padres, era sumamente supersticioso. Además, creía en el destino. Pensaba que todo había sido predeterminado, que nada ocurre si no es sabido y hecho por Alá. ¿Qué? No juzgamos igual. ¿Será entonces que Menem realmente pensaba que él estaba predestinado por Alá a ser un caudillo federal corte Facundo Quiroga? ¿Será que él realmente estaba destinado a ser un líder que dirigiría a la Argentina y la llevaría a su mejor lugar? No, esto ya es demasiado. A fines del año 57, en medio de todo el quilombo de la Revolución Libertadora en el país, es que Carlos conoció a quienes muchos dicen que fue la mujer de su vida, Ana María Luján, una joven militante peronista de La Rioja, separada y madre de 2 hijos. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? El flechazo entre Carlos Saúl y Ana María fue instantáneo y profundo, tanto que se mandaban cartas de amor todos los días, pese a que vivían a pocas cuadras de la casa uno del otro. Algo parecido a cuando te quedás hasta las 3 de la mañana whatsappeando con el que te gusta, ¿viste? También tenían citas donde se juntaban a leer historia y hablar de política. Menem por ese entonces, contó Ana María, no era un gran lector de libros, pero sí era un gran amante de la historia. Se sabía toda la historia de todos los caudillos federales más importantes. Le fascinaba la disputa entre Rosas y Sarmiento. Pero ideológicamente era nacionalista y conservador. Ella, en cambio, era muy peronista hasta la médula. Fue ella quien terminó de convencer al riojano para que se integrase al movimiento que había sido fundado por Perón. De hecho, Carlos un día le confesó a su mamá que su sueño era ser un líder importante en el país. Quería ser presidente y cumplir el sueño que Facundo Quiroga no pudo terminar. En ese momento, Carlos había intentado fundar un partido nacionalista de centro-derecha que se llamó Partido Populista.
pero ese partido apenas duró 3 meses y no lo dejaron ser candidato a senador. ¡Bú! Fue entonces, y gracias a la insistencia de su novia, que Carlos se convenció de que si quería tener un rol importante en la política del país, tenía que integrarse al peronismo. Y así lo hizo. Sin ser peronista de pura cepa, el Carlo viajó a Buenos Aires a reunirse con el presidente del partido, que era el que reemplazaba a Perón porque Perón estaba exiliado, by the way. Menem logró reunirse con él sin ninguna cita previa y le dijo: che, quisiera tener un cargo en el peronismo, ¿puedo? Y nadie sabe cómo ni de qué manera, pero el tipo salió del edificio del PJ de Buenos Aires con el cargo de delegado interventor de la Juventud Peronista de La Rioja. ¿Cómo? Y así, enamorado y con un cargo en el peronismo, todo marchaba bien para Carlitos. Hasta que un día le llegó la misma carta que le llegó a Apu. Bueno, les mentí. No fue exactamente así, pero sí que muy parecido. Los padres de Carlos eran musulmanes, muy ortodoxos, y le exigieron que dejara a su novia Ana María, ya que él debía casarse con alguien de la misma religión. Así, los padres Saúl y Mojibe mandaron a su hijo Carlitos a Damasco, la capital de Siria, de donde ellos habían emigrado 50 años antes, para que Carlitos conozca a su futura esposa, una de las hijas de la familia Yoma. La mujer se llamaba Zulema. Todo demasiado random, ¿no les parece? Pese a tener que casarse por deber y mandato familiar con Zulema, Carlos nunca perdió el vínculo con Ana María, la mujer que lo introdujo al peronismo y que se mantendría muy cerca de él en diferentes circunstancias de su vida. ¡Aww! #PowerCouple. Literal, el chabón se hizo amigo de su ex, un adelantado para la época, la verdad. Pero volviendo un poquito a su carrera política. Con el peronismo proscripto y de la mano de Ana María, Carlos había fundado durante la proscripción del peronismo en la absoluta clandestinidad la Juventud Peronista de La Rioja, cosa que lo posicionó como un líder político de la provincia. En el año 1964, justo después de comprometerse con Zulema, ya decidido a que se iba a dedicar a la política y que lo iba a hacer desde el peronismo, pensó: ¿si me voy a España y trato de hablar con Perón? O sea, la verdad que España no es tan grande. Agarró, Menem buscó el primer vuelo que hubo y se fue a Madrid, con el objetivo de conversar mano a mano con el general, sin ningún contacto o cita previa, dejándolo todo en las manos del destino y Alá. Por suerte, un amigo empresario de La Rioja que tenía fluidos contactos con Perón le hizo el contacto e insistió para que se encontraran. Así, un 5 de octubre de 1964, Menem y Perón se reunieron y conversaron mano a mano por primera vez. Se podría decir que ahí se conocieron de verdad. O sea, más allá de que Menem le dijo a Perón: che, vos me diste un premio en los Juegos de Evita hace 1000 millones de años. Bueno, digamos que ahí fue la primera vez que se vieron en serio. Se dice que Menem se ganó la simpatía de Perón ese día. Le dijo que quería dedicarse a la política y que tenía que conocerlo para iluminarse. Y que también iba a ser presidente el día que Perón ya no lo fuera. También se dice que Menem se iba a quedar 3 días en España, pero esos 3 días se convirtieron en 2 semanas por pedido del general, supuestamente. ¿Creer o reventar? Lo cierto, y que no se puede negar, es que el turco, como le decían ya algunos de sus compañeros, era lo que se dice un tipo perseverante e insistidor. Tras este encuentro, Menem comenzó a jugar un papel en la política local de La Rioja, organizando la juventud peronista de esa provincia y luchando contra la dictadura de Onganía desde el peronismo. En 1972, ya siendo parte de las estructuras partidarias del Partido Justicialista, como se le decía al Partido Peronista sin decir peronista, digamos, vayan a ver el video de Perón para más contexto. Siendo parte de estas estructuras partidarias, formó parte del vuelo que trajo al general de vuelta del exilio a la Argentina, luego de 18 años fuera del país. Pero el que quizás haya sido el momento más trascendental de esta etapa de su carrera política sucedió en 1973, cuando logró ser el candidato a gobernador de la provincia de La Rioja para las elecciones del 11 de marzo. En esa votación, Carlos arrasó
con los votos, sacándose un 63% frente a sus contrincantes, quien tan solo sacó 29,3%. O sea, ganó con 2/3 de los votos totales. Con 41 años fue el más joven recientemente electo en el país y el más votado. Era realmente el momento más trascendental en la vida política de Carlitos. Quizás todo lo que estaba soñando de joven iba a hacerse realidad. Confíen en sus sueños, loco, luchen por sus sueños, hagan cosas, no se rindan. ¡Vamos! Menem asumió formalmente como gobernador el 25 de mayo en La Rioja y organizó una celebración especial el 9 de junio en, escúchate esta, San Antonio, pueblo de donde era Facundo Quiroga. ¿Cómo? Sí, el mismo en el que él se creía reencarnado, ese. O sea, ustedes se dan cuenta de que el hombre creía que era la reencarnación de Facundo Quiroga en serio. ¿Se dan cuenta? Creer o reventar nuevamente. Igual yo un poco le creo. Arre, igual sí. Hashtag energías. ¿Sabían que acá en Tailandia creen en los espíritus? Y tipo, cuando vos te compras una casa tenés que hacer una casa en miniatura, corte, una mini casita, para los espíritus que habitan en ese terreno. Y la mayoría de la casa lo tienen, loco. Es una locura. Mística. ¿Y saben de qué habló Menem durante su asunción como gobernador? ¿Quieren saberlo? ¿De verdad quieren saberlo? Bueno, prepárense. Criticó al gobierno riojano militar, prometió la reforma agraria riojana y habló de socializar la economía. Se viene el surdaje. Además, una de sus primeras medidas como gobernador fue mandar a la legislatura provincial, escuchen esto, un proyecto de ley para expropiar un latifundio. O sea, mandó a expropiar unos campos privados de La Rioja para transferirlos a una cooperativa de trabajo campesina. ¿Qué? Muy de izquierda realmente, tipo, ¿qué le había pintado a Menem, no? Sucede que esas consignas eran muy aclamadas por el pueblo peronista que votó a Cámpora y que era representada sobre todo por los montoneros y la tendencia peronista. Y Menem adoptó el discurso que más garpaba en la época y se lo apropió políticamente. ¿Les suena familiar? La primera gestión de Menem como gobernador estuvo caracterizada por el crecimiento de las políticas de Estado expansivas del gasto público, en salud, educación y empleo. Durante su mandato, La Rioja fue la segunda provincia con mayor cantidad de empleados públicos del país. También aplicó una gran exención de impuestos para pequeñas y medianas empresas. Estas políticas lo hicieron sumamente popular y consolidaron su liderazgo al mando del peronismo. Y todo iba relativamente bien en La Rioja menemista de los 70s, hasta que... Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 derrocó a Menem de sus funciones y la Junta Militar colocó intendentes y gobernadores interventores, amigos de ellos. Carlos cayó preso, al igual que otros dirigentes peronistas. Por suerte, por su condición de gobernador, solo fue apresado y no lo desaparecieron. Obviamente, intentó utilizar su carisma para convencer a los militares de que lo liberaran, cosa que no consiguió, pero sí que lograba que lo dejaran salir a fumar un cigarrillo cada tanto. Para más información, vayan a ver el video que hizo sobre Videla. ¿Y cuánto estuvo ahí? 5 años. 5 años duró esa prisión política. Mientras estaba privado de su libertad, Menem aprovechó el tiempo para fortalecer su espiritualidad y estudio personal. Se la pasaba leyendo y continuaba confiando en que Alá y las deidades musulmanas lo habían puesto en esa situación por algo. Fue quizás por algún motivo religioso que no guardó rencor con quienes lo privaron ilegalmente de su libertad, por algo tan básico como pensar diferente. También escribió mucha poesía y cartas, algunas de las cuales estaban dirigidas a su familia y amigos, y otras contenían reflexiones personales y filosóficas. Pero miren, hablé tanto que se hizo 1983. ¿Y saben qué pasa en 1983? Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Con el retorno de la democracia, Menem fue liberado y volvió a la política con más fuerza que nunca.
Y ni lento ni perezoso, ese año lanzó su campaña para gobernador de La Rioja nuevamente. Creó la lista Lealtad y Dignidad, en la que había logrado reunir con éxito gran parte de las facciones internas del partido. Los sindicatos, la juventud peronista, la rama femenina, presos políticos, todos en su lista. Y nuevamente ganó las elecciones en esa provincia. Durante su gestión, siguió curtiendo un perfil muy arraigado al nacionalismo, al populismo. Incluso llegó a hablar de crear los Estados Unidos de Sudamérica. Tomá pa' vos. Esta Rioja que ha enarbolado entonces banderas de redención, el federalismo, la unidad nacional para marchar firme y decididamente a constituir los Estados Unidos de Sudamérica para enfrentar a todos los imperialismos de turno con nuestra América Latina, la América Latina gloriosa de San Martín de Bolívar y de todos nuestros grandes héroes. Y lo hizo muy bien. Tan bien que en 1987 renovó su mandato, fue reelecto. Es ahí cuando Carlitos empezó con los preparativos para poder cumplir el sueño de su vida: ser presidente de la República Argentina. El contexto lo ayudaba. ¿Por qué? Porque el país se encontraba en una crisis económica severa, marcada por la exorbitante deuda externa que dejó la dictadura y además una hiperinflación que llegó a superar el 3000% interanual. Esto con los militares todavía en actividad y la posibilidad de un golpe de estado latente. Por eso el Estado de Alfonsín decidió adelantar las elecciones presidenciales al 14 de mayo de 1989, como para contener un poco la bomba. Fue entonces que Carlitos sintió el espíritu de Facundo Quiroga diciéndole: ¡Es ahora, rey! ¡Es ahora, loco! ¡Es ahora! ¡Es ahora! Arre. Entonces Carlitos, ni lento ni perezoso, arrancó con los preparativos. Pero el camino a la presidencia no era tan simple como parecía. Lo primero que había que hacer era ganar las elecciones internas del peronismo, que se celebrarían en 1998. Les explico brevemente. Cuando no estaban las PASO, los partidos decidían internamente, o sea, entre ellos, no para el público, quiénes iban a ser los candidatos de unidad. Todo puertas adentro. Esa contienda de Menem fue contra Antonio Cafiero. Si te suena el apellido es porque capaz te acordás de Santiago Cafiero, que fue ministro de Alberto Fernández. Quien iba a pelear contra Menem en las internas era el abuelo de este señor, que era casualmente gobernador de Buenos Aires. Ojo al piojo. Nosotros vamos a reconquistar el peronismo de la victoria. Nosotros le vamos a devolver a todos y cada uno de los peronistas la dignidad y la alegría de llamarse peronistas. Ganarle a Cafiero no era fácil. Gobernaba la provincia más grande, tenía muchísimo poder y una imagen muy buena. Pero Carlitos tenía sus características patillas y además un carisma de la concha de la lora. Perdón mi español. De hecho, con mucha paciencia, Carlitos construyó poder haciendo lobby, pero lobby un poco más descontracturado. Básicamente se juntaba a comer asados con bastantes gobernadores y dirigentes peronistas para conocerlos mejor y que así lo apoyen. Un año más tarde, en 1998, Menem se había ganado a las figuras más importantes dentro del peronismo, incluida la de un señor muy importante dentro del movimiento, Eduardo Duhalde. Era intendente de Lomas de Zamora y era la persona más poderosa en Buenos Aires después de Cafiero. Y acá, pausa. Se viene un dato. Ese vehículo que se ve en estas imágenes se llamaba Menem Móvil y es con eso que Menem recorrió todo el país y habló con toda la gente. A partir de allí comenzaría la campaña electoral para llegar a la presidencia. Queremos terminar definitivamente con esta Argentina de la especulación y de la usura para entrar a la Argentina de la cultura del trabajo y de la producción. El 14 de mayo, Menem presidente.
Enfoquémonos un poco en la campaña que hizo Carlitos. Prometió un salariazo y una revolución productiva. Menem repetía incansablemente estas palabras mientras montaba a caballo o caminaba entre la gente que estaba súper odiada de la inflación que había. La palabra salariazo resultaba una palabra mágica para ellos. Síganme, síganme que no los voy a defraudar. Síganme que no los voy a defraudar. Por Dios, síganme que no los voy a defraudar. Esta frase aludía directamente al fracaso que había significado Alfonsín como primer presidente democráticamente electo por mucha gente. Igual, o sea, ¿qué le podés decir a Alfonsín, hermano? Fue el que agarró la democracia cuando volvió, tipo, re difícil manejar algo así, para un poco. Pero situémonos un poco en ese momento. Imagínate que vos habías votado a un tipo que te terminó desolucionando y haciendo que el país se vaya a la garcha. Y de repente llega este otro personaje nuevo, raro, con el pelo re loco, que viene y te empieza a gritar eslogans de cómo va a solucionar mágicamente la economía. Te pide que confíes en él y que le des tu voto, que él va a solucionar todos tus problemas. Entonces de repente están todos unos locos que me re decepcionaron, llega una cara nueva, fresca, con energía. ¿Por qué no confiaría en él? ¿Qué puede salir mal? Para estas elecciones tenemos la precisa. El que vota Carlos Menem recupera la sonrisa. Menem presidente. Vuelve la alegría. Gran parte del protagonismo se lo llevaban sus patillas. Mi abuela dice que te vote porque tenés las patillas como Facundo Quiroga, le dijo una nena en un acto de campaña. Y él se aprovechó de eso y se apropió del apodo patilludo, comparándose a sí mismo con los grandes caudillos de la historia argentina. Yo no quiero decir que se puede y al final no se puede. Yo le digo a mi querido amigo, si se puede, ¿qué espera para decirle al presidente Alfonsín qué es lo que hay que hacer para sacar a Argentina de esta situación? Este es un gobierno radical, doctor Angelos. No es un gobierno extraterrestre. Queremos terminar definitivamente con esta Argentina de la especulación y de la usura para entrar a la Argentina de la cultura del trabajo y de la producción. El 14 de mayo, Menem presidente. Y acá un dato curioso. Lito Nevia, que es el músico de rock, amigo de Alberto Fernández, le hizo un jingle de campaña a Menem, que se llamó Valerosos Corazones. ¿Qué? Perdón, archivo equivocado. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria, de elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Finalmente, el 14 de mayo de 1989 se celebró la elección y la fórmula encabezada por Carlos Menem resultó, obviamente, ganadora. En julio de 1989, Menem asumió la presidencia de Argentina y la banda presidencial se la colocó el propio Raúl Alfonsín. Doctor Raúl hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! El legado que estamos recibiendo es el de una brasa ardiendo entre las manos, el de una realidad que quema, que lacera, que mortifica, que acosa, que urge solucionar. La inflación llega a límites escalofriantes. La cultura de la especulación devora nuestro trabajo. La producción es hoy más baja que en 1970. La tasa de inversión es negativa. La educación es un lujo al cual pocos acceden. La vivienda apenas una utopía de tiempos pasados. El hambre, moneda corriente para millones de compatriotas. El desempleo, una enfermedad que se cierne sobre cada vez más amplios sectores de nuestra comunidad. Y por culpa de todos nosotros. El dolor, la violencia, el analfabetismo y la marginalidad golpean a la puerta de muchos argentinos. Así, de esta forma, Menem inauguró la etapa por la cual lo conocemos y su nombre pasó a la historia. Su apellido le dio nombre a una década de la historia argentina, llamada el menemismo. Es que siendo presidente, Menem dominó la política nacional, su liderazgo, su carisma y alguna que otra causa de corrupción. Ups. ¿Se acuerdan que cuando Menem se comprometió con Zulema Yoma se fue unos meses a Siria, de donde eran sus padres? Bueno, la familia de Zulema era por aquel entonces conocida con el presidente de Siria.
Hafez al-Assad, o como se pronuncia, un dictador con un puño de hierro que recibió a Menem en Damasco ya siendo presidente electo. Ese día, dicen las malas lenguas, que Menem le prometió a al-Assad que la Argentina construiría en Siria una central nuclear. Ya que no saben quién se iba a poner del orto con Argentina siendo amiga de Medio Oriente. Pero no nos adelantemos. Antes de arreglar el quilombo en el que se había convertido el país, Menem dijo: ah sí, yo ya cumplí mi sueño. Los quilombos los voy a arreglar, tranquis. Pero primero me voy a dar unos gustitos porque la vida es una sola, loco, YOLO. Y así hizo su primera aparición el flamante presidente en, ni más ni menos, que un partido de fútbol. Va, Maradona, va. Y llega Menem. El 21 de julio de 1989, la selección argentina, integrada por los campeones del Mundial de 1986, incluido Maradona, disputó un partido amistoso contra Vélez. Milagro no quería perder contra el resto de los jugadores de Argentina, que él no convocaba a la selección. Era un resto de Argentina. Se estaba jugando la vida, Carlos. Y nos gritaba que no se la demos. No se la demos a Menem. No se la den a Menem. Al presidente. El presidente tenía algunas cositas, Dani, para hacer, ¿o no? Pará. ¿Y Menem escuchaba esto o no? Y seguro que escuchaba, ¿cómo no va a escuchar? Me digo que la verdad me dieron ganas de ser presidente. Para que le des like y comentes este video, ¡sí! Ustedes lo saben mejor que yo, gente. Algoritmos. El video se va a mover más si ustedes interactúan con él. Así que por favor, tírate ese like y un comentario diciendo que también te caía Menem. Re polémico. La segunda aparición fue también en un espectáculo público, cuando jugó un partido de básquet junto a la selección nacional contra un combinado de jugadores de la capital federal. ¿Qué? Roba la pelota Menem. Se la va llevando. Se mandó un pase atrás. Doble de Uranga. Uranga lo felicita. El resultado fue de 105-102 a favor de la selección y Carlitos metió 13 puntos. O sea, la selección ganó gracias a él. ¿Cómo? Ah, y también visitó a Daniel Scioli al hospital luego del accidente en lancha en el que perdió la mano. Excelente, un estado de ánimo excepcional. Hablamos de la carrera, del accidente. Está muy bien. Y yo tengo con buen estado anímico y yo calculo que en 5 o 6 meses más va a estar corriendo. Señor presidente, no, está decidido. Pero pará, Ale, ¿qué hizo políticamente Carlos como presidente? Porque lo eligieron para que sea presidente, no para que sea deportista. Veamos qué hizo Menem entonces con la economía. Si bien ganó con los votos y la estructura del peronismo, su gabinete económico era más bien liberal. Por ejemplo, el primer ministro de Economía de Menem fue Miguel Ángel Roig, que era vicepresidente de Bankenborn, un grupo económico de Argentina que durante el siglo XX fue considerada como la corporación más poderosa e influyente del país. También fue nombrado como asesor ad honorem el dirigente liberal Álvaro Alzogaray, ídolo de Carlos Maslatón. Proceda. La hiperinflación de más del 3000% que heredó Alfonsín no se terminó, sino que se extendió por lo menos 2 años más. Y para estabilizar la situación económica, el gobierno adoptó parcialmente los principios del Consenso de Washington. Una serie de 10 puntos que les dejo acá en pantalla para que lean, pero básicamente este consenso es un plan de gobierno para instaurar la ideología neoliberal en cualquier país del mundo. Así es que se introdujeron una serie de reformas neoliberales en Argentina. Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones. Se estableció la libertad de precios y se produjo la privatización de numerosas empresas estatales. Las primeras privatizaciones fueron las de la empresa telefónica Entel y Aerolíneas Argentinas. Más tarde, con el correr de los años, se privatizaron también ferrocarriles argentinos, los teléfonos, los canales de televisión como Canal 13, gran parte de las redes ferroviarias, YPF y gas del Estado. Estas privatizaciones inyectaron dinero en las arcas del Estado, lo cual era importante para contener la inflación. Pero los problemas inflacionarios continuaron y en 1989 hubo otro salto hiperinflacionario. Y me parece re loco porque se rehabla de la hiper de Alfonsín, pero nunca nadie habla de la hiper de Menem que duró 2 años. Yo no lo sabía, por ejemplo. Menem entonces
decidió echar al ministro de Economía y poner a otro que se llamaba Herman González, quien impulsó el plan Bonex, que era una abreviación de bonos externos. ¿Qué hacía este plan? Este plan básicamente establecía la confiscación de los depósitos en pesos a plazos fijos y los cambiaba automáticamente por bonos de largo plazo en dólares. O sea, si vos tenías un plazo fijo en pesos, el banco te lo sacaba y te daba unos bonos que decían que en 10 años ibas a cobrar lo mismo, pero en dólares. Y vos, mientras tanto, bueno, tenías que esperar a que pasen esos 10 años, o sea, y el papel te lo metías en el orto. Carlos combinó este plan económico con dos cosas: restricción fuerte de la emisión monetaria y restricción fuerte del gasto social. Este plan sí sirvió para reducir la inflación. Mejor presidente de todos por escándalo, Carlos Saúl Menem. Pero la gestión de Herman González no iba a durar mucho más, porque al fiasco del plan Bonex se le sumó un quilombo que involucra al presidente de Siria. ¿Se acuerdan del presidente de Siria? Que se habían conocido ahí con Menem y que él quería una central nuclear en Argentina. Bueno, el que volvió en forma de fichas no fue él, sino que Estados Unidos, que no estaba para nada contenta con la amistad de Menem y Siria, y filtró a través de su embajada una nota que le envió al gobierno argentino, en la que respaldó una denuncia recibida del frigorífico Swift, que se había quejado por un pedido de coimas para agilizar sus trámites de liberación de impuestos de maquinaria. O sea, el gobierno pidiéndole coimas a las empresas, ¿cómo? O sea, el primer gran escándalo de corrupción del menemismo lo desataron los yanquis, básicamente. Datazo. Es que como latinos, como argentinos en particular, mucho de lo que consumíamos vino de afuera, específicamente de Estados Unidos, y lo tenemos súper idealizado. Pero la verdad que Estados Unidos, chicos, no es un player muy querido alrededor del mundo. Los yankees serán muy buenos haciendo muchas cosas, pero se caen a pedazos en tantas otras. Pero bueno, el tema Estados Unidos igual lo podemos hablar otro día. Se lo digo yo, que era súper fan de Yanquilandia. No tienen muy buena fama y no han hecho cosas muy buenas. Pero bueno, ese tema es para otro día. Como consecuencia de la crisis y la denuncia, la hiperinflación se descontroló. Tuvieron que renunciar un par de personas porque la gente no estaba enojada. Por ejemplo, el asesor presidencial Emir Yoma, que era el suegro de Menem, tuvo que renunciar. También el ministro de Economía, Herman González, tuvo que renunciar. Entonces Menem decidió dos cosas. La primera, decidió que no iba a construir una central nuclear para los sirios. Pero no le avisó a los sirios que no lo iba a hacer. Simplemente los dejó en visto. La segunda, en febrero de 1991 nombró a un nuevo ministro de Economía. Un cordobés que había estudiado muchísimo en Estados Unidos, llamado Domingo Felipe Cavallo. Cavallo es un personaje importantísimo, no solo para entender el menemismo, sino también para entender la Argentina, porque él fue el creador de la convertibilidad, conocida popularmente como el 1 a 1. Básicamente, el peso valía lo mismo que el dólar. Si vos ganabas 500 pesos, entonces estabas ganando 500 dólares. Así de fácil. Esto obviamente frenó la hiperinflación, trajo estabilidad monetaria al país y todos fuimos muy felices. Fin. Arre que no. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Ese fallido me destroza, me parte el corazón, lo juro. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Para mantener el 1 a 1, la condición era que el Banco Central tenía que tener la misma cantidad de dólares que de pesos circulando, lo cual cortaba la emisión monetaria. El problema era que la Argentina no producía dólares, entonces, ¿cómo los conseguía? Una de las formas fue vendiendo las empresas del Estado a capitales privados. Como para hacer un paralelismo, es como si para pagar el alquiler vos vendés la heladera y el lavarropas. O sea, buenísimo, ahora tenés plata para pagar el alquiler, pero si necesitas lavar la ropa o tener la comida en la heladera, ¿cómo haces? De esa manera, al vender aerolíneas, ferrocarriles y los teléfonos a empresas privadas, las arcas del Estado se llenaron de verdes, de crocantes. Por ejemplo, YPF fue privatizada parcialmente en 1992 y en 1998 la petrolera española Repsol desembolsó 15.000 millones de dólares más para hacerse todas las acciones de la compañía. ¡Dólares! ¡Dólares!
Después, las empresas podían despedir empleados si creían que sobraban. Por ejemplo, cuando se privatizaron los ferrocarriles en 1992, hubo despidos masivos para adaptarse a las exigencias de los nuevos concesionarios. Tan solo en la línea del ramal Bartolomé Mitre había, en 1992, 7.000 trabajadores y 5.000 fueron empujados al retiro voluntario. Este fue un despiadado aporte a los crecientes índices de desocupación nacional. Otra forma de conseguir dólares era tomando deuda externa, cosa que el país ya había hecho durante la dictadura. Y mientras sucedían todos estos problemas, Menem iba al programa de Sofovich a cagarse de risa. ¿Qué? Ya que tocó usted el tema de... Permiso, la primera foliastela la mendocina para el señor presidente. Si le gusta la come y si le engorda la deja. O en todo caso le consulta al doctor Cormillot. Alberto. Es que sí, el 1 a 1 hizo que la inflación se frenara y que los sueldos valieran un montonazo más. Si no, agárrate Catalina. El problema empezó a ser justamente que mucha gente quedó desempleada y nunca más pudo volver a conseguir trabajo estable y formal, en blanco, digámosle. Esto provocó un aumento fuerte de la desigualdad, la pobreza y la inseguridad. La clase media argentina podía ahorrar en dólares y darse lujos de clase acomodada. Menem demostró así ser el mejor alumno del consenso de Washington y como todo alumno brillante, fue premiado con un estruendoso aplauso en el Congreso de Estados Unidos. Tan así que Menem se había hecho amigo de George Bush padre y en 1992, cuando Bill Clinton ganó las elecciones, se hizo también amigo de él. Y con todo esto tan feliz estaba Menem que dijo, tengo que festejar. Entonces, un día le regalaron un Ferrari y metió en 4 horas Buenos Aires, Pinamar, sin pagar peaje. Inimputable. En enero de 1991, el presidente partió desde Olivos al volante de la controvertida Ferrari regalada y en no más de 4 horas llegó a Pinamar. Cuentan las malas lenguas que la Ferrari, o el Ferrari como le decía él, fue un regalo de un empresario italiano llamado Massimo del Lago, que buscaba que le den la construcción de una autopista en Morón a él. Un pequeño regalito de Máximo. #corrupción. Esto obviamente nunca se supo con certeza, pero bueno, la autopista después la terminó haciendo el empresario este. Así que saquen sus propias conclusiones. Y en el plano político, ¿qué hizo Milei? Bueno, hizo varias cosas por decreto. Entre otras, prohibió el derecho a huelga, quiso poner amigos suyos en el Poder Judicial, sacó impuestos a empresas extranjeras y quiso perdonar a los militares. Pero vale, estamos hablando de cosas que hizo Menem, no Milei. Ah, perdón, mala mía. Como decía, hizo varias cosas por decreto. Entre algunas, prohibió el derecho a huelga, puso amigos suyos en el Poder Judicial, sacó impuestos a empresas extranjeras y perdonó a los militares. Y todo iba bien en el país menemista, ¿hasta qué? ¿Cómo respondió Menem a este atentado? ¿Impactó esto en su imagen? ¿Hizo que suba la inflación? Todo eso y mucho más en la segunda parte de esta historia. La vida de este tipo y todo lo que pasó en los 90 en Argentina fue tanto y tan bizarro que no alcanzó con un solo video. Así que nos vemos en la parte 2.